¿Cuánto valía el peso mexicano desde el siglo XVIII hasta 1993? Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días, amigos. Te diré que, como una referencia, el peso mexicano, nuestra moneda, era la moneda fuerte e internacional en el siglo XVIII. Es decir, entre 1700 y 1800 se usaba el peso en todo el mundo, incluso en China. Cuando los comerciantes de las 13 colonias británicas que hoy son Estados Unidos, ellos, cuando querían indicar que su operación comercial, su intercambio económico se haría en una moneda fuerte, como hoy en día lo haríamos con los dólares, en aquel tiempo la moneda por intercambio internacional por excelencia era el peso. De tal manera que se anteponía el signo, una S cruzada por una diagonal, que era una simplificación de la imagen que aparecía en las monedas de peso novohispanas. El pilar y la banderola del lado derecho de la moneda confirmaban que era el peso novohispano, un curioso signo. Te diré que un peso constaba de 8 reales. Ojo, un peso se dividía en 8. 4 equivalían a un tostón, al tostón del peso independiente. Cuando ya México se transforma en república, el tostón son 4 reales. Te diré que el poder adquisitivo del peso era mucho mayor en ese tiempo, ya que con 4 reales era el salario diario de un jornalero. Imagínate, un jornalero o un obrero ganaba 4 reales al día, y con eso ese jornalero, ese obrero, podía comprar con 4 reales un borrego. Con un peso podía comprar 2 borregos y alimentar a 24 personas. Ojo, con un peso. De tal manera que ya para el año de 1860 se adoptó el sistema centesimal. Fue hasta ese año, 1860, cuando en lugar de dividirlo en 8, un peso se dividía en 8 reales, ahora se dividiría en 100 centavos y ya no en 8 reales. Por ello, todo el pueblo de México, todos los habitantes, en aquel tiempo Nueva España, todo ese extenso territorio, las personas tardaron en adaptarse al cambio, también a nivel internacional, porque todo el mundo estaba acostumbrado a que un peso equivalía a 8 reales y ahora no. A partir de 1860, un peso equivaldría a 100 centavos. Ese cambio fue duro y fue difícil, pero lo superó, y lo superó fortalecido a nivel mundial. De tal manera que llegó a principios del siglo XX con mucha fortaleza. Ya a principios del siglo XX ya había pasado, incluso estábamos, recordemos, a finales del Porfiriato y a principios de la Revolución Mexicana, cuando el peso era una moneda increíblemente fuerte. En ese tiempo, a principios del siglo XX, muchas personas, muchos mexicanos, usaban el término real para referirse a la moneda fraccionaria. De tal manera que duró muchísimos años, alrededor de 50 años, para que las personas se acostumbraran a usar el término centavos en lugar del término reales. Aunque has de saber que todos los nacidos a mediados del siglo XX han escuchado a sus abuelos contar las maravillas de lo que un niño podía hacer con un centavo. A principios del siglo XX, un centavo te alcanzaba y tenía un poder adquisitivo enorme. Incluso con 5 centavos las personas se sentían las más solventes del mundo. Lo que te digo es verdad. Con el paso de los siglos, el peso fue perdiendo poder adquisitivo. En 1700 era la moneda más valiosa sobre la tierra. En 1800 lo siguió siendo, pero ya era menos valiosa. A principios del siglo XX, el peso era una moneda muy valiosa, pero no como lo había sido antes. Con el paso de los siglos, el peso fue perdiendo poder adquisitivo, lo cual fue un proceso muy lento que no se detuvo
y que terminó en 1993 cuando se le quitan 3 ceros porque prácticamente no valía nada. Te diré que ese proceso ocurrió a través de décadas y hasta centurias. Nada sucedió en una sola generación. La pérdida del poder adquisitivo del peso fue desde 1700 hasta 1993 y aún hoy en día continúa ocurriendo. Aunque hay que aclarar que el verdadero parteaguas, el punto toral para referir la pérdida acelerada del poder adquisitivo de nuestra moneda, se dio durante el último informe del gobierno del presidente Luis Echeverría, que ocurrió en septiembre de 1976, cuando este inepto, el primero de los ineptos presidentes que terminó con el milagro mexicano, el primer día de que inició su mandato concluye el milagro mexicano, y su mayor error ocurrió en septiembre de 1976, cuando él decidió poner a flotar el peso sin atreverse a decir que eso realmente significaba que iba a devaluar la moneda. Tú sabes que la devaluación, todos sabemos, la devaluación nos hace perder poder adquisitivo, ya que prácticamente te pagan lo mismo y las cosas valen más. El peso va valiendo menos y otras monedas se van cotizando a valores más elevados. El impuesto de los pobres es la inflación. Por lo tanto, el error catastrófico de Luis Echeverría fue la gota que derramó el vaso sobre la pérdida del poder adquisitivo del mexicano. Durante la década de los 60 hasta el último día del mandato de Díaz Ordaz, México tuvo una bonanza increíble, un crecimiento de más del 6% anual. Cuando llega Luis Echeverría ya no hubo crecimiento hasta el día de hoy. Los más altos crecimientos que ha habido desde que entró Luis Echeverría al día de hoy ha sido de un 2%. Y si tomamos en cuenta que durante 2020 y 2019 estamos decreciendo, no hemos crecido nada, estamos perdiendo en sentido inverso. La caída fue de 0.01% en 2019 y para 2020 se prevé una caída de hasta un 10% del Producto Nacional Mexicano. Y también el peso, afortunadamente, primero inició una inexplicable devaluación, porque si Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia de 2020, tuvo significativos problemas, ¿por qué su moneda no se vio afectada? ¿Y por qué se revalorizó en relación al peso mexicano? ¿Por qué perdimos valor? Primero, inexplicablemente el peso pasó de 12 a 20 pesos nada más cuando era candidato el actual presidente Trump de Estados Unidos. Una cosa sin sentido, sin explicación, sin lógica. Simplemente somos rehenes de alguien en el extranjero que puede hacer con nuestra moneda lo que quiera. No depende de lo que hagamos los mexicanos. Nuestro gobierno no hizo nada y el dólar pasó de 16 a 20 pesos. Y no hicimos nada los mexicanos para que eso ocurriera. Después, nuevamente en 2020, el peso mexicano pasó hasta 25 pesos por dólar. Actualmente se está revalorando. A junio de 2020 se redujo a 23, pero llegó a tener hasta 25. No hay explicación sobre eso. Pero, sin embargo, te diré que la primera vez que extendió su valor hasta 20 pesos, de 12 a 20, México no contrajo deuda, México no tenía ningún problema económico. Hoy en día sí. Hoy en día, en 2020, México va a tener una caída de 10 puntos como máximo en el Producto Nacional. México sí está en problemas. Entonces, de alguna manera pudiese tal vez, probablemente, explicarse una ligera depreciación de nuestra moneda, ligera, de 20 a 21, no a 25. No hay una explicación para el abuso internacional en relación al peso mexicano. No la hay porque no se explica por ningún error, por ninguna decisión de nuestro actual gobierno, ni de ninguno de nuestros empresarios, ni de nuestra economía nacional. No hay justificación para que se desquiten o le hagan eso a nuestra moneda. El claro ejemplo fue cuando pasó de 12 a 20, que no había motivo. No había motivo, Trump ni siquiera era presidente. Entonces, no había razón por eso. No había crisis económica en México, no habíamos hecho nada. Estaba el Tratado de Libre Comercio, todo funcionaba bien.
no se justifica lo que hacen con nuestra moneda. Sin embargo, regresando a nuestro tema, te diré que inicia la debacle del peso mexicano, de su poder adquisitivo es a lo que me refiero. Lo que puedas comprar, el poder adquisitivo es la capacidad de compra que tiene tu dinero. Si tú con 100 pesos podías comprar una despensa completa, después ya era media despensa, después nada más eran algunos artículos de la despensa. Así se va perdiendo el poder adquisitivo. Sin embargo, es el mismo billete el que tú tienes en la mano, pero cada vez compra menos. Es a lo que me refiero. Esto inició en septiembre de 1976, cuando Luis Echeverría puso a flotar el peso sin atreverse a decir que esto realmente significaba devaluación. Recordarán algunos cuando el Congreso le aplaudió a Luis Echeverría, le aplaudieron como focas a Luis Echeverría, porque el Congreso de 1976 en realidad no gobernaba, eran los títeres y las marionetas del presidente en turno. La figura presidencial era un dios omnipotente que gobernaba todo. Entre el presidente y Fidel Velázquez controlaban todo en México. En este caos, músicos pagados tocaron un son, el son que les indicaba el monarca o rey Luis Echeverría. Aunque la devaluación, ojo, implicó un desastre para todos los mexicanos. Millones cayeron en la pobreza, vidas quedaron destruidas y otro tipo de situaciones. Porque nada más hablamos en general de 10 millones pasaron a ser pobres, 20 millones se vieron afectados, sí, pero son millones de personas, de familias, vidas que pasan a ver arruinados sus sueños, sus pretensiones y su modo de vida. La calidad de vida dejó de llegar a algunos mexicanos y solamente llegó a otros. A manera de ejemplo te diré que en aquellos tiempos, en los años 60, los billetes que usaba la clase media para la vida cotidiana eran los billetes de $1. Les hablo de los años 60. La clase media, para su vida, su día a día, utilizaban billetes de $1. Una buena torta de milanesa o un lunch completo te costaba en ese tiempo $1 y lo podías comer en una miscelánea. De tal manera que podías entrar a un cine en la Ciudad de México, al cine ópera, con un billete de $4, cuando la sala del cine ópera en la Ciudad de México era el mejor cine considerado a nivel México. De todo México, el cine más lujoso, más exclusivo, era el cine ópera. De tal manera que podías hacer eso simple y sencillamente con $4 al cambio de ese día en los años 60. Con otro billete igual te podías comprar un sándwich y también podías, recuerda que había diferentes categorías en los cines. Había en la parte de abajo, en la parte en medio y en la parte de arriba. Había 3 tarifas. Si tú deseabas irte en medio y no en la parte de abajo, que era más cara, te podía alcanzar para comprar cosas en la dulcería. De tal manera que incluso podrías comprarte un refresco, un sándwich y un chocolate y aparte entrar a ver el cine en la parte media, no en la más barata que era arriba, que le decían gallola, no, en la parte del medio, que era un precio medio, porque si ibas a la parte de abajo prácticamente se duplicaba la entrada al cine, pero si accedías en medio podías comprar cosas en la dulcería y pasártela muy bien. Esos eran los años 60. Esta capacidad adquisitiva de nuestra moneda mexicana en los 60 hoy parece increíble e incomprensible. Hubiera escandalizado o escandalizaría hoy a los mexicanos. Imagina lo que podías hacer con $1, con $5. Te hablo de que con $4 podías entrar cómodamente al mejor cine de México, podías consumir cosas en su dulcería, que no era la más barata precisamente, y podías pasarte una velada estupenda en aquellos años, en los años 60, con $4. Imagínalo, cuánto poder adquisitivo tenía $1. Estos billetes de $5 eran los más comunes en las operaciones cotidianas en los años 60. En su anverso presentaba la figura de una dama enigmática que les estoy hablando de la figura que aparecía en la imagen, pero era lo que llamaba mucho la atención. Algunos se preguntaban qué méritos tenía, pero sin embargo se le concedía a esa hermosa e increíble, porque fue una sensación en México durante más de 40 años,
la famosa gitana. El peso continuó, te diré, regresando a lo que ocurría a la pérdida del valor adquisitivo de nuestra moneda. El peso continuó su caída perdiendo más y más valor cada día. Desde que inició Luis Echeverría y de ahí al día de hoy, cada día se perdía poder adquisitivo, cada día el peso valía menos. Durante los periodos presidenciales del inepto López Portillo, que destruyó al peso como perro, un verdadero inepto a más no poder. Según él decía que iba a defender el peso y ocasionó la mayor y más grande, la catastrófica devaluación, la de López Portillo. Después viene Miguel de la Madrid con su pacto por México para que no subieran los salarios de los trabajadores. Y lo único que ocasionó es que se perdiera el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, pero también el quiebre completo de infinidad de empresas. Recordemos también lo ocurrido con Refrescos Pascual, donde era una empresa increíblemente exitosa a nivel Latinoamérica con una proyección mundial. Simplemente se une el sindicato, le hacen huelga y se quedan con la empresa Refrescos Pascual. Se la quitan al dueño, no le dan nada, el gobierno los apoya y así ocurrió con miles y miles de empresas. Recordemos que durante esos años, López Portillo, Miguel de la Madrid y Luis Echeverría, las paraestatales eran una moda. Toda empresa, el sindicato le hacía huelga, después el gobierno la compraba, aumentaba la nómina unas 100 o 200 veces y después, cuando llega Salinas de Gortari, se venden todas las paraestatales. Y se justifica únicamente diciendo que ha conseguido el Tratado de Libre Comercio y deja al país en quiebra, por lo que Ernesto Zedillo no le queda más que el error del 95 que fue ocasionado por Salinas de Gortari, porque él dejó sin dinero a México. Vendió todas las paraestatales. Imaginen ustedes, el gobierno de México adquirió una deuda externa increíblemente gigante, onerosa y cara durante 3 sexenios. Luis Echeverría, López Portillo y Miguel de la Madrid. Durante 18 años se dedicaron a comprar miles y miles de paraestatales. Toda esa abundancia la obsequia, la remata, se deshace de ella Salinas de Gortari y aún así deja deudas y le deja arruinado completamente la economía a Ernesto Zedillo. Les hablo de las finanzas públicas, todavía la economía no se devaluaba, no se destruía la economía mexicana. Las finanzas públicas eran un completo desastre, tenían números rojos por todos lados, huecos y agujeros. Así le dejó Salinas de Gortari la economía a Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo, como otro inepto, no supo reaccionar, se espanta, comete lo que no debe cometer, trata de establecer un tipo de cambio fijo, hace errores que no parecen errores, sino más bien cuestiones propias de una persona que no fue a la escuela. Eso hizo Zedillo. Alguien que nunca ha oído hablar de economía, lo hace. Toma todo lo que no se debe de hacer, todas las decisiones contrarias a lo que debe hacerse, a lo que sugieren los expertos, él hace lo contrario. El país entra en default, el país quiebra por culpa de las finanzas del gobierno, no de los particulares. Surge el Fobaproa y el Fobaproa absorbe 100,000 millones de dólares en deuda de particulares que la hacen pública. Entonces, ni todo eso bastó, porque el peso se devaluó increíblemente. De tal manera que la brillante carrera económica e histórica del peso como la moneda más fuerte del mundo, que inició en el año 1700 desde el siglo XVIII, terminó en enero de 1993, cuando se le quitan los 3 ceros para borrar de la memoria histórica de todos y cada uno de los mexicanos los grandes errores económicos de Luis Echeverría, López Portillo y Miguel de la Madrid. Presidentes que gobernaron entre 1970 y 1993, que significativamente pertenecen a un mismo partido. Sin embargo, la historia muestra que la alternancia política nunca mejoró las cosas en México. El debacle, el menosprecio de nuestra moneda y el empobrecimiento increíblemente gigantesco de los mexicanos lo presenciamos en el curso de una sola generación. Recordemos que en los años 60 casi no había pobres en México. Sí había, como hoy en día hay pobres en Estados Unidos. Hoy en día hay pobres en Inglaterra.
Hoy en día hay pobres en Corea del Sur, en Japón, en Alemania, en todos los países del mundo hoy en día hay pobres. No es un fenómeno netamente económico. Algunas personas no tienen la inteligencia suficiente y cometen errores garrafales que los llevan a la ruina y a la pobreza porque son así, porque es su forma de ser, de la minoría, de una increíble pequeña parte. De otros, por circunstancias o casualidades ajenas, llegan a ser pobres, aún viviendo en Estados Unidos, en Luxemburgo, que es uno de los más ricos del mundo, o en paraísos fiscales, aún ahí hay pobres. Con eso no trato de justificar que deba haber pobres en México, nunca diría eso. Más bien, ocurre lo contrario. Por las malas decisiones de los gobiernos mexicanos de 1970 a la fecha, el número de pobres se ha incrementado, y más en 2020. Cifras y estadísticas del INEGI en junio de 2020 revelaron que según ellos calculan un desempleo de 12 millones de mexicanos que representan ya prácticamente el 20% de toda la población económicamente activa de México. Un desempleo del 20% en México a junio de 2020. Pero no es el único país. En España también se va a llegar a más del 20% de desempleo. También hay desempleo en Inglaterra. Hay desempleo en Francia, que es otro de los países más afectados, y en Estados Unidos. No solamente es exclusivo de México, pero eso no justifica la pérdida de valor de una moneda, porque en Estados Unidos habrá desempleo, pero su moneda no ha perdido el valor. En Francia tampoco ha perdido el valor. El euro sigue valiendo. Podrán tener desempleo, pero el euro es una de las monedas más fuertes del mundo. Así que no han perdido valor sus monedas. Lo contrario con el peso, que sí ha perdido valor. Ahí es una situación que complica más la solución en la economía mexicana, que nuestro peso pierda valor. Cuando en esas potencias, en Europa y en Norteamérica, México es parte de Norteamérica, pero me refiero a Canadá y Estados Unidos, ahí no pierde valor su moneda, por eso logran recuperarse. México no, México aparte de todo, todavía nuestra moneda vale menos. Así que en este contexto, la aparición de billetes de denominaciones cada vez más altas sucedió en México de 1976 a 1992. Recordemos en aquellos tiempos un billete muy conocido que era el de 50 pesos, al que le llamaban un ojo de gringa, el de 50, que era el llamado billete domingo. Ese era el que se le daba de domingo a los niños más afortunados. Con un billete de esos se iba al cine y se comía o se cenaba en el restaurante que cada quien quisiera. Ese billete color azul y con la efigie del prócer insurgente Ignacio Allende, traía a Ignacio Allende en su cara. Ese billete valía 50 pesos, se le decía el domingo. Poseía un poder adquisitivo a ese ojo de gringa, muy emblemático por su increíble color azul. Por eso se le llamaba un billete ojo de gringa, porque parecía billete gringo, era de tono azul. De ahí nació el juego de palabras de que una mujer fea puede tener muy bonitos ojos, es decir, ser muy rica y por lo tanto atractiva. Los billetes de 500 y más aún los de 1000 muy rara vez se veían circulando en la calle en aquellos tiempos, más bien se destinaban a operaciones bancarias o pagos verdaderamente cuantiosos. Tenían un poder increíblemente alto los de 500 y los de 1000. Sería como si ahorita tuviéramos billetes de 50,000 pesos y de 100,000 pesos. Hoy no hay billetes de 100,000 pesos. En ese tiempo sería su equivalente. Si le quitamos la devaluación, había un billete que valdría hoy 50,000 pesos y el otro 100,000. Esos eran los billetes más altos para operaciones inmobiliarias o muy cuantiosas. En los años 60 el popular Volkswagen, el Escarabajo, en los años 60 se compraba en 18,000 pesos. Un bochito costaba 18,000 pesos nuevo de agencia de paquete en los años 60. A partir de 1977, los billetes comenzaron a subir sus denominaciones, lo cual evidenciaba la pérdida vertiginosa del poder adquisitivo. Aunque hay que aclarar que el billete es como un cheque al portador, por eso la frase que traen los billetes que dice el Banco de México pagará a la vista del portador. Si tomas un billete vas a ver esa leyenda que pone el Banco de México en cada billete. El Banco de México pagará a la vista del portador. Aquí quiero aclarar que ningún gobierno debe permitir que otro le elabore sus billetes, porque primeramente los mandábamos a hacer durante más de 40 años
a Nueva York, a la Not Company, y ahora algunos billetes los han mandado a hacer a Costa Rica. ¿Qué gobierno manda a hacer sus billetes a otro país? Eso se pudiera equiparar, tal vez probablemente, a traición a la patria, porque eso conlleva muchas cuestiones que pueden implicar daño a la nación. Ahora, regresando a esto de que llevan la leyenda de que el Banco de México pagará a la vista del portador, para que un cheque valga la cantidad que dice que vale, la cuenta debe contar con fondos equivalentes. Si esa leyenda la llevan los billetes mexicanos, alguien debe respaldar ese valor, porque en ese caso se trataría de un cheque que no tiene fondos, lo cual le haría perder su valor. Es lo que pasa con la inflación en México. La reserva de los bancos en oro o divisas es mucho menor que la cantidad que se comprometen a pagar con esos cheques sin fondo, bilimbiques, balines ya depreciados. No hay una reserva porque la banca no es mexicana. Escasamente tenemos bancos pequeños que son mexicanos. El grueso de los bancos son extranjeros hoy en día en México. Incluso un banco, Banamex, es del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump es dueño de Banamex en México. Y ellos hacen un convenio porque se apoyan entre ellos mismos. Si tú checas, ahorita ofrecen increíbles descuentos y bonificaciones en la tarjeta Banamex cuando compras en el Buen Fin o en el Hot Deals o cualquier otra campaña publicitaria. Siempre las mejores ofertas vienen acompañadas de mano de una transnacional y del Banco de Estados Unidos o Banamex. Siempre. Los bancos mexicanos escasamente pueden ofrecerte alguna oportunidad de adquirir a bajo precio o alguna promoción atractiva. Es una manera más que el gobierno de Estados Unidos gana terreno a través de su banco y tiene una influencia sobre el sistema financiero mexicano. Tal vez eso puede explicar que el dólar haya pasado de 12 a 20 cuando entró Donald Trump a ser presidente, o que en 2020 haya pasado a valer hasta 25 pesos por dólar. Esa depreciación tal vez tenga algo que ver con factores o agentes que intervienen en el sistema financiero mexicano que no son mexicanos. Bancos españoles, bancos canadienses, bancos del gobierno de Estados Unidos, y nada que ver con los mexicanos que no pueden hacer nada patriótico por su país. Diré que, regresando a esto del tema de los billetes, hay otros billetes que cuentan con orígenes curiosos. Uno de ellos, el de 200 pesos de la llamada Sor Juana. Habla de la manía de la hermana de un presidente de la República que se consideraba reencarnación de Sor Juana, una hermana de un presidente que durante el siglo XX los presidentes en México eran como un dios. Afortunadamente, esperemos que ya no vuelva a suceder eso y que no concentre tanto poder la figura presidencial, porque ellos no son mesías, no son dioses, no son nada. Son electos, deben cumplir su función como servidores públicos y después deben irse a dedicar a otras cosas. En ese tiempo, la hermana de ese presidente se consideraba la hermana de Sor Juana, la reencarnación de Sor Juana, y hasta le escribió unas redondillas a cierto encapuchado del sur. Claro que ello no demerito en lo absoluto y no tiene nada que ver con la figura de Juana Inés de Absbaje y Ramírez de Santillana, luminaria de la cultura novohispana colonial. Nada tiene que ver en eso. Que la hermana del presidente se sintiera Sor Juana no quiere decir que lo hubiera sido. Desde 1976 hubo tantas y tantas actualizaciones, modificaciones e incrementos nominales de los billetes que simplemente ya nadie se acuerda de tantos y tantos billetes diferentes que fueron cambiando desde el inicio de Luis Echeverría hasta el término con Ernesto Zedillo. Ya nadie se acuerda tantos y tantos, cada rato cambiaban billetes porque la inflación hacía que no tuvieran valor. Colores, figuras, emblemas, tamaños y materiales, símbolos, efigies y diseños quedaron en el olvido por tantos y tantos que surgieron. Se queda uno con los billetes que valían, que son los de la década de los 60, que durante años tuvieron un poder adquisitivo alto. Parecían inagotables en su capacidad de compra, en su poder adquisitivo, con una economía tan estable como fue el milagro mexicano, con un crecimiento mayor al 6% que terminó el último día del mandato de Díaz Ordaz. No quiere decir que yo alabe las decisiones que pudiese haber tomado el expresidente Díaz Ordaz, ni que sea un fan y esté a favor de él. Simplemente estoy reconociendo un hecho contundente económico que salta a la vista. El crecimiento mexicano durante el último día de Díaz Ordaz, que fue el último día del milagro mexicano, México creció increíblemente bien y dejó unas finanzas con un superávit. En lugar de como hoy en día, que dejan deuda, en aquel tiempo Díaz Ordaz dejó superávit. No había deuda
no teníamos deuda externa, dejó un superávit en las finanzas públicas increíblemente alto, dejó reservas internacionales increíblemente altas, pero en cuanto entra Luis Echeverría y los demás, empezaron a comprar y comprar paraestatales y empezaron a adquirir deuda. Una de las cosas más absurdas fue que se contrató una deuda de 40,000 millones de dólares para construir un oleoducto que iría de Veracruz a Texas. Se hizo el oleoducto y nunca se utilizó porque Estados Unidos ya no quiso comprar el gas a México. Entonces dejaron perder esa inversión que después fue subiendo con el tiempo por los intereses y todo, y fue acumulando en parte de deuda externa. Como esa hubo una infinidad de decisiones, también que desde la década de los 70 se empezó a quemar sin utilizar el gas. El gas cuesta mucho. Cuando tú compras un tanque de gas para tu casa o surtes tu tanque estacionario, ese costo se ha perdido desde 1970 hasta el día de hoy, que se sigue quemando sin darle un uso, sin generar energía eléctrica, porque se puede generar energía eléctrica con gas. Sin embargo, en lugar de eso, lo dejan perder, lo queman. Hay pozos que tienen ardiendo desde la década de los 70 a el día de hoy, sobre todo en Cantarell. Se sigue perdiendo ese gas y no se ha utilizado. Te diré que, regresando al tema de los billetes de México, a partir de septiembre de 1976, todos los billetes tienen una flotación. Ya el tipo de cambio lo dicta, primeramente lo dictaba el gobierno en turno, pero posteriormente a eso, ya les hablo de 1993, cuando ya se deja, cuando ya entra, fue un poco después con Ernesto Zedillo, que ya decidió dejar el tipo de cambio libre, lo libera. En un inicio se hicieron intentos en los gobiernos anteriores, pero nunca les funcionaron y ocasionaron mayor devaluación. Ya después del error que ocasionó el FOBAPROA, se dejó que el tipo de cambio fuera libre. Y por eso surgieron infinidad de casas de cambio y surgió el sistema Tradex de especulación a nivel internacional, donde la moneda mexicana es la octava más intercambiada del mundo y la tercera de América. Por lo tanto, nuestra moneda, el peso mexicano, se ve afectado por los que compran y venden a través de plataformas de trading, el Forex. Todo eso nos afecta, aunque no queramos. Sin lugar a dudas, una moneda para recordar, el peso de los años 60 o la increíblemente moneda de 1700 de los siglos XVIII, XIX, que era la más importante del mundo. Y después, una de las más importantes desde el siglo XX. Aquellos recuerdos de una moneda fuerte y de intercambio internacional. El antecesor al dólar como moneda de intercambio internacional fue el peso novohispano. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.